Hay cadenas que no se ven, pero pesan más que el hierro. Hay cárceles que no tienen barrotes, pero mantienen el alma prisionera. Y lo más aterrador, es que muchos llegarán al final de sus días, sin haber roto jamás esas ataduras invisibles que los mantienen sujetos al pasado. La eternidad no se mide en años, sino en destino, y el enemigo sabe que si logra mantenerte atado a lo que fuiste, nunca caminarás en lo que Dios quiere que seas. ¿Cuántas veces has intentado avanzar y sientes que algo te ala hacia atrás, como si la vergüenza, la culpa o los errores cometidos te susurraran que no eres digno de seguir? Esa es la voz de las cadenas, esa es la trampa de un pasado que se disfraza de identidad. Quiero que te quedes conmigo hasta el final de este mensaje, porque hoy no solo vas a entender por qué tu pasado te persigue, sino que descubrirás el secreto bíblico que romperá esa atadura para siempre. No es un consejo humano, no es un método psicológico, es una verdad eterna que viene directamente del corazón de Dios para ti. Y cuando llegues al final de este video, entenderás cómo recibir esa libertad que ninguna persona te pudo dar, porque solo Cristo la otorga. Quizás vives comparándote con los demás, castigándote por lo que hiciste o temiendo que tus pasos te conduzcan a repetir la misma historia. Tal vez sonríes hacia afuera, pero por dentro cargas con recuerdos que te condenan en silencio. Pero déjame decirte algo. Mientras el diablo te acusa por lo que fuiste, Dios te llama por lo que serás. Y en ese contraste eterno entre la condena y la gracia, se libra la batalla de tu destino. Lo más peligroso no es lo que pasó, sino que te aferres a ello, como si definiera tu identidad. Porque quien se queda atrapado en su ayer, se pierde el milagro de un mañana nuevo. Y hoy estás frente a esa puerta invisible, donde solo uno puede decidir si seguirás encadenado, o si serás libre de una vez por todas. El pasado tiene la capacidad de volverse un fantasma que nos sigue a cada paso. No lo ves, pero lo sientes. Aparece en forma de recuerdos incómodos que llegan en la madrugada, cuando la mente se queda en silencio. Se manifiesta en las heridas que parecen cerradas, pero que al menor roce sangran de nuevo. Ese pasado puede ser un pecado oculto, una traición que sufriste, un error que cometiste, una palabra que desató una tormenta, o una decisión que cambió tu rumbo para siempre. Y aunque intentas ignorarlo, descubres que sigue ahí, repitiéndose en tu interior como un eco que no se apaga. La atadura espiritual al pasado no se limita a la memoria, va mucho más allá. Es como una sombra que se convierte en filtro, y todo lo que vives en el presente pasa primero por el lente de lo que ya ocurrió. Entonces el amor se contamina con el miedo al rechazo, los sueños se opacan por la duda de volver a fallar, y la fe se quiebra por la culpa de no sentirte digno de acercarte a Dios. El pasado se vuelve juez y verdugo, dictando sentencias sobre un futuro que todavía no existe. Es ahí donde descubrimos que las cadenas no son externas, sino internas. No están en las manos, sino en la conciencia, no en los pies, sino en el corazón. Y aunque nadie más las vea, tú las sientes, porque limitan tus pasos y apagan tu voz. Es el peso que llevas al mirar a tus hijos, al enfrentar una relación, al arrodillarte en oración, al mirarte al espejo. Un peso silencioso, pero devastador. Y quizá lo más doloroso es creer que esa carga es parte de ti, como si tu identidad estuviera definida para siempre por lo que hiciste o lo que te hicieron. Pero en esa mentira, se esconde el mayor robo espiritual. El enemigo sabe que si logras aceptar que tu pasado eres tú, jamás creerás que puedes ser transformado en Cristo. Y mientras creas esa mentira, seguirás viviendo prisionero de algo que ya debería estar muerto. El pasado puede tomar muchas formas, y cada una hiere de manera distinta. Para algunos es la culpa de un pecado cometido, para otros es la herida de una traición recibida. Algunos cargan con fracasos financieros que los hicieron sentir inútiles, otros con relaciones rotas que dejaron cicatrices profundas. Y no falta quien se mira en el espejo y ve a un impostor, alguien que nunca logró ser lo que soñó. El enemigo sabe usar cada recuerdo como un arma, y susurra: así serás siempre. Nunca cambiarás. Todo lo que intentes fracasará, porque tu historia ya te condenó. Esas frases no son pensamientos al aire, son cadenas invisibles que buscan aprisionar el alma. Pero hay algo que debemos entender: el pasado no solo se alimenta de hechos, también se alimenta de emociones. Cada vez que revives un recuerdo con culpa,
vergüenza o resentimiento, es como si volvieras a abrir la celda y le dieras fuerza a la prisión. Es por eso que aunque Cristo ya pagó por tu libertad, muchos siguen viviendo como esclavos, porque todavía creen en la mentira de que el ayer tiene poder sobre el hoy. Las cadenas del pasado se disfrazan de voces interiores: no eres digno de servir a Dios, no mereces ser amado, no eres suficiente para avanzar. Y lo más peligroso es que esas voces comienzan a sonar tan familiares, que llegas a confundirlas con tu propia identidad. Pero no, esas no son tus palabras, son acusaciones diseñadas para robarte la fe. Porque si logran que dudes de quién eres en Cristo, jamás caminarás en el propósito que Dios preparó para ti. Dime algo con honestidad: ¿cuántas veces has sentido que tu vida está definida por lo que ya pasó y no por lo que Dios puede hacer? Déjalo en los comentarios, porque quiero orar por ti. Porque la confesión abre una puerta al quebranto, y el quebranto abre una puerta a la sanidad. Y a veces, lo único que necesitas es atreverte a reconocer que todavía llevas esas cadenas para que la luz de Cristo empiece a romperlas. Cuando la Biblia habla de ataduras, no se refiere solo a cuerdas o prisiones físicas, sino a esas cadenas invisibles que atan el corazón y el espíritu. Jesús mismo dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Y aunque su sacrificio en la cruz abrió la puerta de la libertad, muchos seguimos viviendo como prisioneros porque no hemos aprendido a soltar el pasado. El problema no es lo que Dios ya perdonó, sino lo que tú todavía te niegas a entregar. El recuerdo se convierte en un ídolo oculto, un altar secreto donde alimentas tu culpa o tu dolor sin darte cuenta. Imagina a alguien que camina con un grillete pesado en el tobillo. Puede avanzar unos pasos, pero siempre con dificultad, porque cada movimiento está limitado por el peso de lo que arrastra. Así vive el alma atada al ayer. Intenta amar, pero desconfía. Intenta soñar, pero teme. Intenta orar, pero se siente indigno. El grillete no está en su cuerpo, sino en su conciencia. Y el enemigo sonríe al ver que, aunque la puerta de la prisión está abierta, la persona elige permanecer adentro porque piensa que no merece salir. Lo más triste es que muchas veces disfrazamos esas cadenas con espiritualidad. Vamos a la iglesia, levantamos las manos, repetimos versículos de memoria, pero por dentro seguimos siendo prisioneros de recuerdos que nunca soltamos. Es un cristianismo con cadenas, una adoración con peso, una fe contaminada por la sombra del ayer. Y mientras tanto, Dios sigue llamando con voz de libertad: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Isaías 43:19. El pasado se aferra como un parásito, pero no porque tenga poder, sino porque tú todavía lo alimentas con tu culpa, tu silencio o tu resistencia. Y hasta que no decidas soltarlo, seguirá drenando tu presente y robando tu futuro. Porque nadie puede abrazar lo nuevo de Dios, mientras sus manos siguen ocupadas con lo viejo que ya murió. Mira lo que dice Isaías 43:18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Esta no es una frase poética, es un mandamiento liberador. Dios no está diciendo que ignores tu historia, sino que no la conviertas en tu prisión. No se trata de borrar la memoria, sino de dejar de darle poder sobre tu identidad. El pasado es un lugar para aprender, no para vivir. Y si sigues habitando en él, terminará siendo tu sepulcro espiritual. Pedro lo entendió en carne propia. Negó a Jesús 3 veces, y esa herida lo persiguió como un eco de fracaso. La culpa lo empujaba a creer que no era digno de seguir siendo discípulo. Pero Cristo, después de resucitar, lo buscó junto al mar y le preguntó 3 veces: ¿me amas? No fue coincidencia. Por cada negación, Jesús le regaló una oportunidad de restauración. Ahí Pedro entendió que la gracia era más fuerte que la culpa. Y ese mismo hombre que había llorado amargamente por su traición, fue luego quien predicó con poder y abrió el camino del Evangelio a miles de personas. ¿Te das cuenta? La atadura del pasado te dice: eres el error que cometiste. Pero la voz de Cristo te dice: eres el propósito que tengo para ti. La diferencia entre seguir atado o ser libre está en cuál voz decides creer. Y esa elección se renueva cada día, en cada pensamiento, en cada recuerdo.
Tal vez tú también has escuchado esas voces internas que te condenan sin cesar. Tal vez has pensado que tu historia te descalifica para recibir el amor de Dios o para caminar en tu propósito. Pero hoy quiero que escuches esta verdad: el pasado no es un destino, es solo un capítulo. Y el autor de tu vida sigue escribiendo, aunque tú creas que ya se acabó el libro. La restauración bíblica no es un maquillaje que tapa la cicatriz, es una cirugía divina que transforma la herida en testimonio. Cuando pensamos en perdón, muchas veces lo reducimos a un gesto moral: pedir perdón, recibir una respuesta y seguir como antes. Pero la gracia de Dios no se conforme con ese mínimo. Ella entra en lo más profundo de tu alma y rehace la identidad rota. Mira a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Ante la ley era culpable, ante Jesús fue vista, perdonada y restaurada a su dignidad. No fue un simple perdón, fue una reinstauración de su valor como hija de Dios. Esa misma dinámica está disponible para ti, no para justificar lo que hiciste, sino para redimirlo y usarlo como semilla de vida. La libertad espiritual implica un acto, no mágico, sino de entrega, donde uno deja de alimentar la memoria con rumiaciones que vuelven a sembrar dolor. Esto requiere valentía: admitir la culpa, aceptar la misericordia, y luego practicar el abandono continuo. No es algo que sucede una sola vez, es una disciplina del alma. Cada vez que la acusación vuelve, tú repites la verdad del Evangelio: no eres lo que hiciste, eres lo que Cristo hizo por ti. Y al repetir esa verdad, disminuye el eco del pasado, y crece la melodía de la nueva creación que Dios está haciendo en ti. No confundas esto con autojustificación. El proceso incluye confesión, arrepentimiento y acción que demuestre fruto. Pero también incluye recibir el abrazo restaurador del Padre, que no examina con lupa tus fracasos, sino que mira con los ojos del futuro que quiere abrir. Si todavía dudas que mereces esa gracia, escribe ahora en los comentarios: necesito ser restaurado, y quiero orar por ti. Porque cuando una comunidad confiesa con honestidad, la sombra pierde terreno, y la luz encuentra más espacio para entrar. La verdadera libertad empieza cuando tu pasado deja de ocupar el trono de tu pensamiento y Cristo recupera el reinado de tu historia. Y en esa rendición nace algo que parecerá imposible: la paz que permanece aún cuando los recuerdos vuelvan a tocar la puerta. El ladrón en la cruz es uno de los ejemplos más claros de cómo Dios rompe las ataduras del pasado en un instante. Allí estaba, colgado junto a Jesús, pagando el precio de sus crímenes. No tenía cómo reparar lo que hizo, no podía volver atrás para pedir perdón a quienes lastimó, no tenía obras que presentar como justificación. Solo tenía un presente cargado de dolor y un futuro que parecía reducido a la muerte. Y sin embargo, bastó una súplica sincera: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa oración abrió los cielos, y Cristo le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta? Un hombre que había pasado toda su vida en cadenas, encontró en un solo encuentro con Jesús la libertad que nunca había conocido. El pasado de aquel ladrón no desapareció de la memoria de los hombres, pero perdió todo poder sobre su eternidad. Esa es la diferencia entre la condena humana y la gracia divina. El mundo siempre te recordará por lo que hiciste, pero Dios te define por lo que Cristo hizo en ti. Y esa diferencia cambia el rumbo de tu historia para siempre. Las cadenas del pasado quieren convencerte de que no hay salida, de que estás demasiado manchado, de que ya es demasiado tarde. Pero si aquel hombre, en su última hora, encontró gracia, ¿qué te hace pensar que tú estás excluido de esa promesa? El ladrón no tenía futuro humano, pero Cristo le regaló un futuro eterno. Y si Dios puede rescatar a un moribundo en su peor momento, ¿cómo no podrá rescatarte a ti en medio de tu lucha? Porque lo que nos condena no es lo que hicimos, sino lo que creemos acerca de lo que hicimos. Y si sigues creyendo la voz de la culpa más que la voz de la gracia, vivirás como prisionero. Pero el día en que decidas creerle a Jesús, tus cadenas se caerán como polvo que nunca debió sujetarte. Las cadenas del pasado se alimentan de la comparación constante. Miras a otros y piensas: ellos avanzaron, yo me quedé atrás. Ellos lograron sus metas, yo destruí las mías. Ellos tienen una familia estable, yo fallé en la mía. Esa comparación no es inocente,
Es un veneno que refuerza la mentira de que tu historia te descalifica. Pero recuerda lo que dice en 2 de Corintios 10:12, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, no son juiciosos. Compararte con otros es como usar un espejo roto, lo que ves nunca será la verdad completa. El enemigo sabe que si logra que vivas comparando tu presente con los logros ajenos, nunca creerás que Dios está haciendo algo nuevo contigo. Porque mientras tú miras lo que otros tienen, ignoras lo que Dios está sembrando en tu interior. Esa semilla necesita tiempo, silencio y fe. Y muchas veces florece en terrenos donde todos pensaban que ya no había vida. El error es mirar los frutos de los demás y olvidar que tu proceso también está en las manos del Creador. La comparación se convierte en una atadura porque no te permite celebrar lo que eres, sino que te obliga a despreciarlo. Es una cadena sutil, pero destructiva, porque transforma cada victoria en insuficiente, cada logro en pequeño, cada paso en vano. Y así, aunque Dios te bendiga, tú seguirás sintiéndote vacío, porque la medida que usas no es la suya, sino la del mundo. El día que entiendas que Dios no escribe historias en serie, sino a mano y con detalles únicos, ese día dejarás de envidiar y empezarás a agradecer. Y cuando la gratitud toma el lugar de la comparación, la cadena pierde fuerza y el alma recupera la paz. Porque nadie más puede vivir el propósito que Dios reservó solo para ti, y ninguna herida pasada puede impedir que florezca la semilla que el cielo ya plantó en tu interior. El autosabotaje es otra de las formas más crueles en que las ataduras del pasado se manifiestan. Es ese impulso inconsciente que te hace arruinar lo que más deseas, como si dentro de ti hubiera una voz que susurra: no lo mereces, no lo lograrás, no vale la pena intentarlo. Así, cuando aparece una oportunidad, tú mismo te encargas de cerrarla. Cuando surge una relación sana, te alejas antes de que avance. Cuando Dios abre una puerta, te convences de que no estás preparado para cruzarla. No es que no quieras avanzar, es que una parte de ti todavía cree que tu destino es repetir lo que ya viviste. El autosabotaje nace cuando la memoria del fracaso se convierte en profecía. En vez de ver tu pasado como algo concluido, lo interpretas como un espejo del futuro. Y entonces repites patrones, vuelves a los mismos errores, te quedas atrapado en círculos de dolor. El problema no es que Dios no te dé nuevas oportunidades, sino que cuando llegan, tú mismo las rechazas porque el eco del ayer te convence de que todo terminará igual. La palabra de Dios revela la raíz de este ciclo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Si en lo profundo de tu corazón sigues viéndote como alguien indigno, caído, fracasado, inevitablemente tus decisiones reflejarán esa identidad rota. Por eso Cristo no vino solo a perdonar tus pecados, sino a renovar tu mente, a reescribir los pensamientos que sostienen tu manera de vivir. Romper esta cadena implica reconocer que tus pensamientos no siempre son verdad. Esa voz que te limita no es la voz de Dios. Es la voz de un pasado que intenta revivir en ti, aunque ya fue crucificado con Cristo. Y hasta que no decidas discernir entre esas voces, seguirás siendo tu propio enemigo. Pero el día que creas lo que Dios dice de ti más que lo que dice tu memoria, ese día la prisión se derrumba, y tu vida empieza a caminar hacia lo nuevo. El miedo a volver a fallar es otra cadena silenciosa que mantiene a muchos paralizados. Has caído antes, y ahora cada vez que se abre una nueva oportunidad, la duda se levanta como un muro. ¿Y si me equivoco otra vez? ¿Y si lastimo a alguien? ¿Y si vuelvo a perderlo todo? Ese miedo no solo detiene tus pasos, también apaga tu fe. Porque la fe requiere movimiento, pero el temor te convence de que es más seguro quedarte quieto. Así, te conviertes en prisionero de un futuro que ni siquiera ha ocurrido, castigado por una condena que solo existe en tu mente. El miedo al fracaso no es otra cosa que una sombra del pasado proyectada hacia adelante. Tomas lo que viviste ayer y lo usas como molde para lo que vendrá mañana. Pero la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa declaración revela que el temor no viene de Dios, sino que es una estrategia del enemigo para mantenerte inmóvil.
Si logras creerle más al miedo que a la promesa, jamás descubrirás el camino nuevo que Dios trazó para ti. El fracaso, en manos del diablo, se convierte en condena, pero en manos de Dios, se convierte en maestro. Cada caída puede ser una lápida o un peldaño, y la diferencia está en quien tiene el control de tu corazón. Si decides rendirte al temor, vivirás enterrado. Pero si decides entregarle tus fracasos a Cristo, ellos se transformarán en testimonios que darán gloria a su nombre. Recuerda que Pedro caminó sobre el agua, pero se hundió cuando permitió que el miedo hablara más fuerte que la fe. Y aún así, Jesús extendió su mano y lo levantó. Esa es la promesa. Aunque el miedo intente hundirte, siempre habrá una mano dispuesta a rescatarte. Porque el fracaso no define tu destino, lo define la voz que decides escuchar cuando sientes que vuelves a caer. Cuando Dios dice en Isaías 43:19, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis», no está hablando de una posibilidad remota, está declarando una certeza. Lo nuevo de Dios no depende de tu fuerza, ni de tu capacidad de olvidar el pasado, sino de su poder para transformarlo en semilla de vida. Allí donde solo ves cenizas, Él ve terreno fértil. Allí donde tú recuerdas dolor, Él ve el escenario de un milagro. Y cuando decides soltar lo viejo, no te quedas vacío, sino disponible para recibir lo eterno. El problema es que muchas veces nos aferramos al pasado, porque nos resulta más conocido que lo incierto del futuro. El dolor se convierte en refugio, porque al menos es un terreno familiar. Pero Dios no te creó para conformarte con la cárcel de lo que conoces, te llamó a caminar en lo desconocido de su promesa. Aferrarse al ayer es como intentar navegar llevando anclado el barco al puerto. Puedes mover las velas, pero nunca avanzarás hacia mar abierto. El nuevo comienzo que Dios promete no es un simple cambio de circunstancias, es una transformación interior que te prepara para sostener lo que viene. Porque no sirve de nada que Dios abra puertas si todavía llevas cadenas en el alma. Primero Él sana tu identidad, luego te entrega tu propósito. Primero rompe el grillete invisible, luego te da el mapa de un futuro lleno de sentido. La invitación es clara: suelta lo que fuiste, entrégalo en la cruz, y atrévete a creer que el Dios que venció la muerte también puede vencer la memoria de tu ayer. Porque cada lágrima, cada fracaso, cada herida, puede convertirse en testimonio si decides rendirlo a aquel que hace nuevas todas las cosas. Y es en ese acto de rendición donde comienza la verdadera libertad, esa que ni la culpa ni el enemigo pueden robar. El mensaje más poderoso que debes llevarte hoy es que en Cristo no hay condenación para los que creen en Él, Romanos 8:1. Eso significa que el acta que te acusaba, las voces que te recordaban tu culpa, y los recuerdos que intentaban encarcelarte, han sido clavados en la cruz. Lo que ayer fue tu vergüenza, hoy puede ser tu testimonio. Lo que ayer te ataba, hoy puede ser la plataforma desde la cual declares la gloria de Dios. Porque tu identidad no está en lo que hiciste, sino en lo que Cristo hizo por ti. El pasado siempre intentará hablar, pero tú decides qué voz escuchar. Puedes seguir viviendo bajo las cadenas del recuerdo, o puedes levantarte y caminar bajo la voz que te dice: «He aquí, yo hago todas las cosas nuevas». La fe no niega tu historia, pero tampoco le da el poder de dictar tu destino. La fe coloca el control de tu vida en las manos de aquel que todo lo transforma. Y cuando lo haces, tu alma experimenta algo que no tiene precio: libertad verdadera. Hoy es el momento de tomar esa decisión. No mañana, no cuando te sientas digno, no cuando pienses que ya estás listo. Es aquí y ahora. Porque la gracia no espera a que estés perfecto. La gracia llega cuando reconoces que no puedes salvarte a ti mismo. Y esa rendición, lejos de humillarte, te eleva a la vida abundante que Dios preparó para ti. Así que levanta tu mirada, suelta el peso del ayer y permite que Cristo abra ese camino en el desierto, esa fuente en medio de la sequía. Porque mientras sigas cargando tu pasado, nunca tendrás las manos libres para recibir el futuro. Hoy, Dios te llama a soltar la cadena, a abrir el corazón, y a caminar en la libertad que solo el Hijo puede dar. Y esa libertad, amado, no es pasajera, es eterna.